predicando el evangelio a los que no conocen a Dios. La misericordia se demuestra predicando el evangelio a los que no conocen a Dios. ¿Cómo se muestra la misericordia? Predicando el evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Bien, la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo, el capítulo 5, no lo busques, pero el versículo 7 dice: bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán, ¿lo recuerdan? Alcanzarán misericordia. ¿Cuántos quieren alcanzar misericordia de Dios? La misericordia es ese atributo de Dios a través del cual Él perdona tu pecado y te da una nueva oportunidad. Así que, y concede también sanidad a tu alma, a tu vida, a todo tu ser. Así que, ¿cuántos quieren la misericordia de Dios? La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, o sea que siempre las misericordias están disponibles. Pero como todas las bendiciones, tú tienes que tomar la misericordia de Dios, tienes que agarrar la misericordia de Dios. ¿Cuántos han estado alguna vez en un supermercado? ¿Y cuántos estando en un supermercado han visto que hay unas impulsadoras? Unas señoritas que se encargan de impulsar productos. ¿Alguna vez lo han visto? Bueno, ¿y alguna vez se han acercado para tomar algo de lo que aquellas impulsadoras ofrecen? ¿Cuántos andan por ahí pendientes echando el ojo y hace rato que no como nada y estamos demorados con el mercado y por ahí se acercan a ver si les dan? ¿Sí? La degustación, ¿cierto? Claro, entonces está uno pendiente y de pronto, uy, esto está pero delicioso, esto está rico. ¿Qué pasaría si estando la degustación disponible tú no te acercas? O te acercas pero no lo suficiente como para que te den la degustación. ¿Podrías disfrutarla? No. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte y de pronto esperar que la persona te diga: ¿le gustaría degustar? Y tú tal vez dices: sí, tal vez sí. Pero si te haces lo suficientemente lejos, no vas a tener la oportunidad de degustar aquello que están ofreciendo. ¿Es así? Es un ejemplo tonto para darte a entender que las bendiciones de Dios están disponibles, pero en la mayoría de los casos no las tomamos porque no nos acercamos suficientemente. Y las bendiciones se quedan allí listas. La Biblia dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuevas, el Señor las renueva todos los días. Pero si tú no vas a tomar la misericordia de Dios, no la vas a tener. Pero también estamos aprendiendo que aquel que es misericordioso alcanzará misericordia. O sea, la manera de recibir la misericordia de Dios es que tú seas misericordioso. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia para los que no conocen a Dios. Voy a tocar 3 puntos, para los que toman nota, 3 puntos. La misericordia por los inconversos está por encima de los actos religiosos. Ya vas a ver a qué me refiero con esto. La misericordia por los inconversos está o debe estar por encima de los actos religiosos. Repito, la misericordia por los que no conocen a Dios, por los inconversos, debe estar por encima de los actos religiosos. En segundo lugar, Dios te salvó, y si no lo ha hecho, te salvará. Este es tu día de salvación. Si no has recibido la salvación, hoy puede ser tu día. Dios te salvó por su misericordia cuando no le conocías. Dios te salvó por su misericordia cuando no lo conocías. Y en tercer lugar, para los que toman nota, ¿vamos bien? Dios te salvó por su misericordia cuando aún no lo conocías. Tercero, debes tener misericordia por los que no conocen a Dios. Es el tercer punto. Debes tener misericordia, y ese punto encierra el mensaje principal de lo que tengo en mi corazón transmitir hoy. Debes tener misericordia por los que no conocen a Dios. Bien, quiero repetirlo para los que toman nota. La misericordia por los inconversos está por encima de los actos religiosos. 2, Dios te salvó por su misericordia cuando no le conocías. 3, debes tener también misericordia por los que no conocen a Dios. Bien, vamos al primer punto. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo. No hay más poder que las palabras de Dios y las palabras del Hijo de Dios. Aquí el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9 versículo 13 dice lo siguiente. ¿Ya llegaron allí? Mateo capítulo 9 versículo 13 dice: id pues y aprended, dice Jesús, lo que significa
misericordia quiero y no sacrificio. Vuelvo a leer esa parte. Mateo 9, versículo 13. Id pues y aprended, dice Jesús, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por quién vino Jesús? ¿Vino por los justos, por los buenos, por los santos, por los perfectos, o vino por quiénes? Por los pecadores. ¿Por quiénes? Por ti y por mí. Por eso vino Jesús, por nosotros vino Jesús. La Escritura dice que no hay ni uno que haga el bien, no hay ni uno solo bueno. El Señor Jesucristo un día reprendió a alguien que le dijo: maestro bueno. El Señor le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Bueno hay uno solo, y es mi Padre. Ahora, no es que el Señor estuviera diciendo que él no era bueno. Lo que el Señor quería decirle a este hombre es: tú, sin conocerme, sin saber que en realidad yo soy Dios, me llamas bueno. Te equivocas en eso. Si tú supieras que yo soy Dios, me puedes llamar bueno, pero tú me ves como un profeta solamente, como un maestro solamente. ¿Por qué me llamas bueno si no sabes que soy Dios? Solamente hay uno bueno, es Dios. Ahora, Jesucristo es Dios, por eso Él es bueno. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? Y por eso Él es bueno, 100% justo, 100% santo, 100% perfecto. Pero sobre la tierra no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Eso dice la Escritura. Así que la Biblia nos dice aquí que el Señor no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La iglesia debe ser como un hospital en donde llegamos necesitando sanidad de Dios en nuestra alma y en nuestro espíritu. Si estás en una situación de debilidad, si estás en una situación de pecado, si estás en una situación de adversidad en tu vida, este es el lugar correcto. Aquí vinimos a hallar la gracia y la misericordia del Señor. Ahora el Señor dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bien, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, que dice de la siguiente manera. El Señor le dice a sus discípulos en esta versión, en estas palabras: así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan compasión. ¿Por qué el Señor está hablando de los sacrificios? Interactuemos un poquitico. ¿Qué crees tú que el Señor quiere decir cuando dice: yo no quiero sacrificios, sino quiero que tengan compasión? ¿A qué sacrificios puede estar refiriéndose el Señor? El Señor, recordemos aquí, está hablando especialmente a la nación de Israel, al pueblo escogido de Dios, y le dice: yo no quiero sacrificios, yo no quiero sacrificios, yo no quiero sacrificios, quiero que tengan compasión. ¿Qué creen ustedes que Jesús le está diciendo a aquellos que le estaban escuchando en este pasaje, que eran de la nación de Israel? ¿A qué se referirá cuando Jesús dice: yo no quiero sacrificios? ¿Quién me quiere decir lo que crees? Correcto, Vertica. Especialmente el Señor se está refiriendo a aquellos sacrificios que en el antiguo pacto eran ordenados por Dios, pero esos sacrificios tenían una razón de ser que eran muy importantes. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento, y no sé cuántos de ustedes al leer el Antiguo Testamento han mirado una escena como estas, que si nos detenemos a ver suena sanguinario totalmente. Se los voy a decir. El Señor le dice a Moisés acerca del sacerdocio, que los sacerdotes debían tomar el becerro por la cabeza y degollarlo, y permitir que toda la sangre de ese becerro fuera derramada en el altar. ¿Alguno se puede imaginar esa escena? Que este fuera el altar del sacrificio y entrara un becerro, trajéramos un becerro. Está bien que no fuera un becerro, al menos que fuera un cordero, y que tomáramos un cuchillo y lo degolláramos y esperáramos hasta que toda la sangre saliera y fuera derramada sobre el altar. ¿Qué pensarías? Es una escena rara, ¿no? Es una escena fuerte. Bueno, la Biblia enseña que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin que la sangre sea derramada no hay perdón de pecados.
Pero ¿qué sucedía? El Señor ordenó esto porque el cordero, que era sin mancha, un cordero de menos de 1 año, sin defecto, primogénito, que era sacrificado delante del altar, era la imagen de lo que Cristo vendría a hacer por ti en sacrificio presentado delante del Padre, derramando hasta la última gota de sangre para que tu pecado y tu maldad no te llevara al infierno, que era el lugar que tú y yo nos merecíamos por nuestra maldad y nuestra depravidad. Así que los sacrificios eran presentados como figura de lo que habría de ser el sacrificio perfecto de Cristo. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Por qué hablamos de actos religiosos? La diferencia entre hacer las cosas para Dios y hacerlas religiosamente está en el corazón. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas que Dios ha pedido, pero no las hacemos con el corazón, ni con la compasión que Dios tiene? Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificios. El Señor en alguna porción de la Escritura le dijo a los sacerdotes: estoy hastiado de sus sacrificios. ¿Y quién había ordenado los sacrificios? El Señor. Y les dice: estoy hastiado de sus sacrificios. Porque lo que el Señor quiere es que tu corazón y mi corazón sean diferentes, y que la compasión esté en ti hacia los que no conocen de Dios. La misericordia por los que no le conocen está por encima de cualquier sacrificio, de cualquier acto religioso, de cualquier cosa que tú debas hacer, por mucho que Dios te la haya pedido. Pero la Escritura nos dice que Dios no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira Dios? ¿Qué mira Dios? ¿Qué debemos guardar? Sobre toda cosa guardada, guarda tu qué, porque de él que mana la vida, y de la abundancia del que habla qué, la boca. Que en esta mañana podamos mirar dentro de nosotros qué hay que no sea correcto delante de Dios en nuestro corazón. Pero se está refiriendo a esto. Mira lo que dice: y pues aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos aquí son pecadores? ¿Cuántos aquí son pecadores? O sea que tienes la gracia del Señor a tu favor y puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia por la obra de Cristo en la cruz, para decirle al Señor: sé que soy pecador, peco, te falto, pero quiero tu misericordia y tu gracia. Ahora, si tú le haces esa oración a Dios, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que la compasión de Dios está en su corazón? ¿Tú crees que Él se compadece de ti y te da el perdón y te limpia? Ahora, lo que Dios espera es que tú tengas ese mismo corazón. Dice: yo no quiero sacrificios, sino quiero que tengan compasión, pues no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Necesitamos entender que la compasión de Dios no puede venir sino porque Él la ponga en nuestra vida. Necesitamos entender que la misericordia de Dios viene porque Él es justo y misericordioso. Y yo quiero decirte, piensa en esto: ¿cuántas personas que no conocen a Dios tú conoces? Levánteme la mano si hay alguien aquí que conozca al menos alguna persona que no conoce a Dios. ¿Tú estás confiando en qué para que esa persona tenga salvación? ¿Qué estamos haciendo para que una persona que conocemos, que no conozca a Dios, le conozca? Necesitamos entender que la compasión de Dios tiene que ver con el hecho de que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó, ¿quién? ¿Que ha dado qué? ¿A quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, no que no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios hizo que tú hoy estuvieras aquí. El amor de Dios hizo que fueras salvo. El amor de Dios hizo que Cristo derramara toda su sangre por perdón, para perdón.
para perdón de tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Que ese mismo amor y esa misma compasión por los perdidos esté en ti, porque es fácil decir gracias Dios porque me salvaste y vivir felices. Esta mañana yo recordaba como un estribillo que he escuchado tal vez en televisión, y a veces en la iglesia cristiana somos así. Estamos felices porque venimos a la iglesia, venimos el domingo, compartimos juntos, de pronto adoramos al Señor, nos relacionamos, recibimos una enseñanza, a veces decimos lo mismo de siempre, pero bueno, ahí venimos para que nos enseñen, y entonces la pasamos felices y nos miramos unos a otros y decimos, sí, a fulano, sultano, mengano, perencejo, y decimos, la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. El estribillo, ¿han oído por ahí el estribillito ese? La estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno. Rico, y cantamos y delicioso. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si viniera una persona necesitada de Dios y entrara a este lugar? Si entrara una persona, si entrara una mujer que vende su cuerpo, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo la miraríamos? Uy, esto es una iglesia cristiana, por Dios. Aquí entramos los santos. ¿Cómo la miraríamos? Si entrara un muchacho que de los rojos ya sus ojos no se le notara cuál es lo negro y lo blanco del ojo, ¿cómo lo miraríamos? Uy, cuidado que no se acerquen a mis hijas, que miren esto. La palabra de Dios nos enseña que el Señor vino a llamar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores. ¿Cuántos éramos pecadores? ¿Cuántos somos pecadores? ¿Cuántos necesitamos la misericordia de Dios? ¿Cuántos necesitamos la compasión de Dios? ¿Cuántos nos gozamos de que Dios sea misericordioso y compasivo? ¿Cuántos estamos felices porque Él nos perdonó? ¿Cuántos estamos contentos porque aunque le fallemos a diario, Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿Hay alguien que está contento por eso? ¿Cuántos pueden estar gozosos y felices de saber que un día, si partimos, estaremos con Cristo por la eternidad? ¿Sabes qué? Dile a tu vecino, tú eres eterno, tú eres eterna. Dile a alguien, eres eterno. La pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? Pregúntale a tu vecino, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Cuántos quisieran pasar la eternidad para siempre pegados de Dios, en la presencia de Dios, en sus atrios, en su lugar santo, en el lugar santísimo? ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos se gozan por la salvación? Él nos salvó sin merecerlo, porque tú y yo nos merecíamos el infierno. Déjame decirte, somos una raza depravada, eso dice la Escritura. Ninguno se merece el cielo. Yo quiero decirte que antes de conocer al Señor yo era un depravado. Y algunos dirían, uy, el pastor, con razón, pastor no se le notaba por ningún lado. Ahora, yo no sé qué se están imaginando cuando yo les dije eso, pero déjenme decirles esto. Nunca tuve relaciones sexuales antes del matrimonio. Nunca tuve consumo de droga. Nunca fui un borracho, aunque alguna vez un líder espiritual me emborrachó, pero eso fue una vez en mi vida. Yo tenía apenas 13 años y él me emborrachó, se los digo así. Pero tal vez muchas de esas cosas que no hice, no las hice sencillamente no porque fuera mejor que cualquiera. Tú y yo puede ser que no seamos muy diferentes de un hombre como Pablo Escobar. La diferencia tal vez fue que él tomó acción en lo que pensó. Pero ¿cuántas veces tú has querido pasar por encima de otros para obtener beneficio? ¿Cuántas veces tú has querido quitarle a alguien lo que es suyo? ¿Cuántas veces tú de pronto realmente le quitaste a alguien algo? ¿Alguna vez alguien tomó algo que no era suyo? Sean honestos. ¿Alguna vez alguien que está aquí deseó el mal para su prójimo?
¿Alguna vez alguien siquiera pensó, ojalá se muriera? Adiós, adiós, que te vaya bien, que te coja un carro y que te espiche un tren, como decía la canción. Ahora, tal vez ninguno aquí tomó un revólver alguna vez y lo puso en la sien de alguien y oprimió el gatillo, tal vez no. Pero tal vez sí pudo haber deseado el mal contra esa persona o haber hablado mal de esa persona. El Señor dice, visteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que todo el que se enoja contra su hermano es reo de juicio. Así que somos pecadores. Hay un hombre de Dios llamado Paul Washer, un norteamericano, que es un bautista reformado, y él enseña y predica acerca de la depravidad total de la raza humana. El ser humano es totalmente depravado por naturaleza, porque es una raza caída. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos todos en el infierno. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, lo que nos merecíamos era el infierno, punto. Ahora, hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos por la sangre de Cristo, pero todavía tenemos resto de pecado en nosotros. El apóstol Pablo dice, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso peco. Pero después dice, pero gracias sean dadas a Dios que me ha dado su Espíritu. ¿Alguno aquí peca? Pero la misericordia de Dios está y ha estado y estuvo. No pienses que por lo que hagas serás justificado delante de Dios. No vengas delante del Señor pensando como pensabas cuando no eras creyente, pensando que haciendo muchas cosas vas a agradar a Dios. El Señor dice, no quiero sacrificio, quiero misericordia. Y cuando habla de misericordia, habla, si yo tuve misericordia de ti, ten tú misericordia de los demás para que no se pierdan. Tenemos que crecer en misericordia, tenemos que crecer en compasión, tenemos que crecer en ver como Dios ve a los que no le conocen. ¿Sabes cómo Dios ve a los que no le conocen? Él no los mira con desprecio, Él los mira con amor, con el amor que hizo que Él enviara a su Hijo para morir en una cruz por ti, por mí y por los que no conocen a Dios. Así que es tiempo que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestro actuar en cuanto a los que no conocen a Dios, y pidámosle al Señor la gracia. Misericordia quiero. La misericordia por los que no conocen a Dios está por encima de cualquier acto religioso que tú puedas hacer, porque si las cosas que haces las haces sin el corazón, de nada te sirve. De nada te sirve cantar, de nada te sirve levantar las manos, de nada te sirve venir a la iglesia, de nada te sirve tener una enseñanza, de nada te sirve hacer muchas cosas si no la haces. De nada me sirve a mí si no las hago con el corazón. Necesitamos cambiar nuestro corazón. Ahora hay una buena noticia, En el libro de Ezequiel, el capítulo 37, hay una promesa. No la busquen, pero después pueden buscarla en sus Biblias. Es una promesa para Israel, pero es una promesa que es aplicable a nosotros. Él dice que Él va a quitar tu corazón de piedra y Él mismo va a poner un corazón de carne. En algunos aspectos tal vez tu corazón está endurecido. Yo le oro al Señor para que en lo que yo me he endurecido en mi corazón, Él quite ese pedazo que todavía sea de piedra y ponga un corazón de carne. Porque si Él pone un corazón de carne, promete que Él va a esparcir sobre nosotros agua limpia y nos va a limpiar de todos nuestros ídolos y de todas nuestras inmundicias, nos va a limpiar y va a hacer que andemos en sus caminos y sus mandamientos pongamos por obra. ¿Qué sucedía en Israel? Los sacerdotes presentaban todos los días sacrificio delante del Señor, pero no había compasión. Dice la Biblia que ellos imponían cargas que ni siquiera ellos eran capaces de llevar, y no había misericordia ni compasión. Ustedes recuerdan la historia de una mujer que se acercó al Señor cuando fue descubierta en el acto mismo del adulterio. ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Alguien recuerda qué decía la ley de Moisés? Si una mujer era encontrada en el acto mismo del adulterio, ¿qué había que hacer con esta mujer? Apedrearla, ¿cierto? Matarla a piedra. Y entonces estaban allí los sacerdotes, los fariseos, los escribas, y se acercaron a Jesús, estando Jesús con ella,
y iban a apedrear a aquella mujer. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué tenía Jesús que no tenían ellos? ¿Qué tenía Jesús que no tenían ellos? Misericordia y compasión, porque ella podía ver la necesidad de esta mujer. Y entonces les dice: el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y dice la Biblia, ustedes recuerdan el pasaje, que desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a irse uno por uno, soltaron sus piedras y se fueron. ¿Por qué primero los más viejos? ¿Será porque es que tienen más memoria que los más jóvenes? De pronto los viejos, los que somos ya un poquito entrados en años, tenemos menos memoria que los más jóvenes. Lo que pasa es que hemos vivido más, o sea, hemos pecado más. Compasión y misericordia. Dios la tuvo de ti, el Señor la tuvo de ti. Ese es el segundo punto. Dios te salvó por su misericordia cuando eras apenas alguien que no le conocías, un inconverso. Tito capítulo 3 versículo 5 nos habla de esto. Vamos a Tito capítulo 3 versículo 5. Dios te salvó por su misericordia. Dile: Señor, gracias porque tienes misericordia de mí. Gracias porque tus misericordias son nuevas. Gracias, Señor, porque aunque te he fallado, ayer te fallé, ayer pequé, pero hoy puedo confesar mi pecado y reconocer mi maldad. Y dile: dame la gracia para apartarme. Tito capítulo 3 versículo 5. En esto consiste el mensaje del Evangelio, el mensaje central del Evangelio. Tito capítulo 3 versículo 5. Estoy en el segundo punto. Dios te salvó por su misericordia cuando no le conocías. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vuelvo a leer: nos salvó, y se refiere a Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la obra de Dios. ¿Cómo te salvó Dios? ¿Por qué te salvó Dios? ¿A través de qué te salvó Dios? De su misericordia, de su misericordia. Si tú sigues pensando que tienes que hacer muchas cosas muy buenas para agradar a Dios, allí perdiste. Si tú sigues pensando que la salvación viene porque seas muy bueno, si tú sigues pensando que tienes que irte perfeccionando para llegar a ser santo, y llegando a ser santo, ser agradable a Dios y justificarte delante de Dios, perdiste el año. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Y el apóstol lo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Cuántos aquí son perfectos? Te restaría la vida entera, te faltaría toda la vida para tratar de llegar a la perfección. Pero solamente si has nacido de nuevo, solamente si has nacido de nuevo, puedes estar en el camino hacia esa perfección. Dice la Escritura: Dios nos salvó no por obras de justicia, no las acciones justas, las cosas buenas que tú puedas hacer, sino por su misericordia. Ahora dice: por el lavamiento de la regeneración. Eso significa nos lavó quitando nuestros pecados. Él quitó tus pecados, y por la renovación nos hizo nuevas criaturas. La Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Si tú eres una nueva criatura, en algún área, al menos en un área de tu vida, eso se debe evidenciar. Puede ser que todavía tengas luchas. ¿Cuántos tienen luchas con el pecado? ¿Ninguno? ¿Solo yo? Yo tengo luchas con el pecado. La Biblia dice que Él nos hace nuevas criaturas. ¿Cómo sé yo si soy nueva criatura? Debe haber una evidencia. Al menos una cosa en tu vida, al menos un aspecto de tu vida tuvo que haber cambiado sobrenaturalmente si naciste de nuevo. Si no, quiere decir que no has nacido de nuevo. Pero no te preocupes, porque puedes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Si clamas a Dios y te arrepientes de todo corazón, si invocas el nombre del Señor,
llegas a ser salvo. Pero si ya eres salvo, naciste de nuevo. No eres salvo porque hayas hecho una oración. Eres salvo porque Dios produjo en ti una nueva creación. Él te hizo nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Él produjo en ti una nueva criatura. Eso no lo puede hacer el hombre, solamente Dios. La salvación viene de Dios. La salvación no es porque tú un día hagas una oración repitiendo algo que alguien te lleva a orar. No, eso es tal vez una manera de poder decirle algo a Dios. La salvación es que Dios produce en ti una nueva creación. Y si hay una nueva creación, al menos en un aspecto de tu vida, ha sido transformado automática y poderosa y sobrenaturalmente. Pero son muchos más aspectos. Otros todavía estás en el proceso de avanzar hacia esa perfección, porque seguimos teniendo restos de pecado en nuestra vida que nos empujan a la maldad, a querer satisfacer la carne. Pero si no ha habido nada que haya sido transformado en tu vida, necesitas clamar la misericordia de Dios para que Él te salve y te haga una nueva criatura. Yo les voy a poner este ejemplo. Cuando todavía no había nacido de nuevo, ya conocía las cosas de Dios, pero no había nacido de nuevo. Parte de lo que era desagradable a Dios en mi vida era mi manera de hablar. Cuando yo estaba en la universidad, junto con mis compañeros, éramos boquisucios. ¿Me explico cuando digo boquisucio? Y entonces no solamente el hecho de referirnos o de hablar con vulgaridades, sino además de eso, a veces hablar de las personas de una manera vulgar, y aún referirnos, por ejemplo, a la mujer vulgarmente. La Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil, coheredera de la gracia. Así que en mi boca había palabras corrompidas, y era lo normal, y todos los días hablábamos de esa manera. No tengo que poner muchos ejemplos porque ustedes saben de qué estoy hablando. Pero ¿qué sucedió en mi vida? Una de las evidencias de que hubo un nuevo nacimiento en mí fue que cuando nací de nuevo por el Espíritu Santo, eso desapareció automáticamente, sobrenaturalmente. No es que me tuviera yo que esforzar por dejar de decir palabras vulgares, no, es que eso se quitó de raíz de mi vida. No es que yo estuviera diciendo tengo que practicar y de pronto decía una mala palabra y decía, ay, verdad que yo soy cristiano y no puedo decir eso. Y a veces entendemos el cristianismo como algo así, ay, verdad que yo no puedo hacer eso. Bueno, en algunas partes cuando tenemos debilidad por el pecado tenemos que decir, verdad que soy cristiano. Me había olvidado que era cristiano. Algunos estando en la calle decimos, sí, se me olvidó que era cristiano. Alguno que va manejando y se le atraviesan por ahí, uy, se me olvidó que era cristiano. Pero hay cosas que son sobrenaturales y que Dios opera en ti, y eso es la evidencia de que eres nueva criatura. Si no hay ni una sola evidencia de eso, no hay nuevo nacimiento. Pero no te preocupes, porque la Biblia dice que si clamamos al Señor podemos nacer de nuevo. La Biblia dice que si invocamos el nombre de Cristo podemos nacer de nuevo. Así que si alguno está en esa condición hoy, hay una buena noticia, este es el día de tu salvación. Amén. Y se va a evidenciar que realmente nacimos de nuevo. Dios nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Nos quitó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Ahora, la Biblia dice que somos depravados. En otras palabras, porque tenemos una vieja naturaleza, porque tenemos todavía un resto de pecado. Nacemos siendo totalmente apartados de Dios. La raza humana es depravada, pero cuando nacemos de nuevo, eso cambia. Solamente ahora Cristo mora en nuestra vida, aunque tengamos restos de pecado. Bien, eso es un poco de doctrina, no me quiero detener ahí, pero lo que quiero hacerte ver es que cuando tú no conocías a Dios, Dios tuvo de ti misericordia y sobrenaturalmente produjo en ti un nuevo nacimiento. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, no lo busquen, después léanlo, es muy importante que leamos y entendamos muy claramente el capítulo 3 del libro de Juan. Cuando llega Nicodemo de noche a donde está el Señor, le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios por las cosas que tú haces. Y entonces el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, ¿ustedes recuerdan qué le dice? ¿Cómo puede un hombre viejo
volver a nacer, volver al vientre de su madre para volver a nacer. Y el Señor le dice: yo te estoy hablando palabras espirituales, no palabras naturales. Las palabras que yo te digo son espíritu. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero allí la Escritura nos dice que aquel que nace de nuevo no nace por pasión humana, no nace por voluntad de hombre, no nace por carne y sangre, nace por el Espíritu Santo. Así que tú por ti solo no puedes ser salvo. Dile a alguien: por ti solo no puedes ser salvo. Por ti solo no puedes ser salvo. Si Dios no interviene, no hay salvación. Amén. Ahora, si Dios tuvo de ti misericordia, debes tú tener misericordia de los que no conocen a Dios. Tercer punto, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 10, versículos 12 y 15. Debemos crecer en la misericordia de Dios para predicar a los que no conocen a Dios. Romanos capítulo 10, versículos 12 al 15. ¿Cuántos necesitan a Dios? Podemos decirle: Señor, te necesitamos. Separados de ti nada podemos hacer. Cuando nos apartamos de Él, la carne cobra fuerza, porque hay pecado morando en nosotros. Pero si hemos nacido de nuevo, hay una promesa. 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 El que comenzó en ti la buena obra la terminará. El que comenzó, Pablo dice: persuadido estoy de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuántos creen eso? Él te va a perfeccionar. Ahora, Dios no tiene afán. El afán es tuyo, porque Dios no está limitado en el tiempo ni en el espacio. ¿Qué pasa? Él va a hacer su obra y Él la va a cumplir, aunque nosotros le pongamos todos los estorbos. Pero Él es bueno, porque Él va a quitar los estorbos. Hay cosas que tal vez Dios quería hacer contigo en los 10 años que pasaron y no las ha hecho todavía porque tú pusiste estorbos. Pero déjame decirte que su gracia va a ser suficiente para que tú puedas entender que los estorbos los debes quitar, y entonces el propósito se cumplirá. Tal vez 10 años después, pero el propósito se cumplirá, porque la promesa está en que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Solamente que nosotros quitemos todo estorbo de nuestra vida para que Dios pueda hacer en nosotros su obra. Pero la promesa está vigente. El que comenzó en ti la buena obra, Él la va a terminar. Así que dile a tu vecino: Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Todavía le queda resto. Todavía le queda resto por hacer. Y es bendición. Dile: la bendición de Dios viene a tu vida. La bendición de Dios está sobre ti. Prepárate para recibir la bendición, porque Dios completará su buena obra. La Escritura dice un pasaje que ustedes saben de memoria: mas la senda de los ¿qué? De los justos es como ¿qué? Como la luz de la aurora, que va en ¿qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Apropiémonos de esas promesas. Romanos capítulo 10, versículo 12. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego. Otra versión dice: no hay diferencia entre los judíos y los que son gentiles. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Antes de mirar este versículo, mírate tus pies. Esta mañana les iba a hacer quitar los zapatos y las medias, pero me dijeron: no, pastor, está haciendo mucho frío. Pero mírate tus pies. ¿Realmente Dios dice de tus pies que son hermosos? Preguntémonos en esta mañana: ¿nuestros pies son hermosos? ¿De quién son los pies hermosos? ¿De quién? De los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Esos son pies hermosos. Pero vamos al principio. Romanos 10, 12 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Para quiénes? Para los que le invocan.
Es decir, todo, Dios da todo con generosidad, abundantemente a todos los que le invocan, a los que piden ayuda. Vuelvo al ejemplo del principio. Si tú no pides, no recibes. El que pide, al que pide se le dará. Pedid y qué, y se os dará. Buscad y qué, y hallaréis. Llamad y qué, y se os abrirá. Entonces, si tú estás en el supermercado y no pides, no vas a recibir. Necesitas pedir, necesitas tomar, necesitas agarrar. Dice que Él da todo con generosidad, es rico para con los que le invocan. No solamente se refiere a la salvación, aunque especialmente a la salvación. ¿Cuántos invocaron a Dios aquí para su salvación? ¿Cuántos clamaron al Señor para que fueran salvos? ¿Alguno lo ha hecho? Si no lo has hecho, estás al tiempo de hacerlo. Amén. Pero todo cuanto es bendición para los hijos de Dios lo podemos obtener a través de pedir, porque Él dice: pedid y se os dará. Ahora, versículo 13: porque todo aquel que invocare, que llame, que busque, que declare el nombre del Señor, será salvo. Pero eso invocar es una actitud del corazón, profunda del corazón. Es cuando tú dices: necesito, anhelo profundamente la bendición de Dios. ¿Cuántos en algún momento en su vida han estado en alguna dificultad en donde han clamado a Dios? ¿O han tenido un fuerte dolor en su corazón? ¿O han tenido una profunda necesidad? Esto es comparable como aquel, entre otras cosas, que era al parecer un filósofo, y es realidad. Tenía su discípulo y el discípulo le estaba pidiendo que le explicara cómo hacía para entender estas cosas, cómo hacía para saber todo lo que él sabía, todo lo que su maestro sabía. Imagínense este cuadro: está el maestro, una persona mayor, madura, y un muchacho, y el muchacho le pregunta al maestro: ¿qué debo hacer yo para aprender todo lo que tú sabes, para conocer todo lo que tú conoces? Y apenas el muchacho le hacía la pregunta al maestro, estando al lado del río, toma la cabeza del muchacho y lo sumerge. Y él ya como que va perdiendo la respiración y patalea, y al fin, ya cuando se ve el límite, lo saca. Maestro, ¿qué te pasa, maestro? Yo solamente te estaba preguntando: ¿cómo hago para tener todo el conocimiento y toda la sabiduría que tú tienes? ¿Quieres saber cómo? Claro, maestro, eso era lo que te estaba preguntando. Entonces el maestro nuevamente toma la cabeza de aquel joven y la vuelve a sumergir. Y el hombre pataleando. Maestro, te estaba haciendo una pregunta. ¿Cómo hago para saber? No quiero que me ahogues. ¿Por qué me haces esto? ¿Quieres saber cómo alcancé yo toda esa sabiduría? Claro, maestro, esa es la pregunta, pero no me sumerjas en el agua. Pero en realidad, ¿quieres saber? Sí, maestro, listo. Por tercera vez sumergido en el agua. Sumergido allá. Maestro, me vas a ahogar. Y el maestro le dice: ¿sabes cómo haces para adquirir todo este conocimiento y sabiduría? Quiero saberlo, sí, pero no me sumerjas más, por favor, en el agua. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué era lo que tú más anhelabas cuando estabas bajo el agua? Salir para respirar. Claro, así debes anhelar el conocimiento. Como anhelas el aire para respirar, así debes anhelar el conocimiento. Y yo te lo digo desde el punto de vista de Dios. ¿Quieres conocer a Dios y su gracia? Deberíamos anhelar de la misma manera en que necesitamos el aire, conocer a Dios. Pero a veces vivimos vidas relajadas. ¿Alguien le ha preguntado cómo está? ¿Cómo va? ¿Alguien te pregunta cómo estás? ¿Y tú qué contestas normalmente? Bien. ¿Qué más contestas? Ahí voy. Ahí vamos. Ahí vamos. Y eso refleja lo que en realidad sucede en nuestras vidas. Ahí vamos. ¿Y qué? No, pues viviendo, comiendo, durmiendo, tratando de ganar un tecito de más centavos, a ver si estamos mejor. Y bueno, pues también voy a la iglesia y a veces oro. Pero la misericordia de Dios te alcanzó, y Él espera que esa misericordia esté en ti para que puedas alcanzar a otros para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
No es todo aquel que diga: Señor, ¿será que me salvas? Pues sálvame a ver, Señor. ¿Sabes que cuando uno sabe, cuando uno entiende lo que implica estar separado de Dios, cuando alguien logra entender eso, clamaría al Señor? Un día estaba yo predicando el Evangelio y yo conocía, pues el Señor me ha dado la gracia de conocer varios métodos. Estaba aplicando uno de los métodos y casi siempre al final de los métodos pues uno tiene que preguntarle a la persona si quiere hacer su decisión por Cristo, si quiere hacer una oración, y uno se esfuerza para que la persona lo pueda entender. Terminé de predicar el Evangelio a esta persona. Cuando terminé de hablar el mensaje, la persona cayó de rodillas y comenzó a orar. Y yo estaba como muy recién de los métodos y las cosas, y casi que me provocó decir: no, espera un momentico, soy yo el que le guía en la oración. Es que lo que sigue es esto. No, el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo la obra en esta persona y comenzó a orar. Y yo lo entendí y dije: Dios mío, esta mujer entendió realmente la necesidad de tener a Dios. Cayó de rodillas y comenzó a clamar al Señor que viniera a su vida y la salvara. Y esa era la oración. Nunca antes había hecho una oración como esa, pero le decía: Señor, sálvame, perdona mis pecados, por favor, perdona mis pecados, por favor, perdona mis pecados. Y clamaba. Claro, yo lo que estaba esperando es: bueno, ahora repite después de mi frase por frase. Puedes cerrar tus ojos si quieres, no hay nada religioso en cerrarlos, pero no, ya estaba con Dios y ya Dios estaba haciendo su obra, y ya el Espíritu Santo de Dios le había mostrado la necesidad de ser salvos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Versículo 14. Ahora la pregunta es: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien puede invocar a Dios si no ha creído? Y luego dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Qué se necesita para que la persona crea? Que oiga de Cristo. Que oiga de Cristo. Hay gente que está buscando la respuesta a su vida y se le ha pasado la vida buscando la respuesta, pero no saben realmente quién es Jesús y quién es Dios. Creen saber. ¿En realidad tú conocías a Dios antes de conocerlo? Te hago la pregunta: ¿tú conocías a Dios antes de conocerlo? ¿Creías? De oídas te había oído. Te habían dicho de Dios, había sido de pronto algún acto religioso, muchas veces podías estar en reuniones religiosas, te habían hablado de Cristo, pero realmente no lo habías conocido. ¿Cómo? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y luego dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿De quién es la salvación? ¿De quién es la salvación? ¿De quién es la salvación? Díganlo. De Cristo, de Dios. De Dios es la salvación. Entonces a veces decimos: de Dios es la salvación, así que Dios lo salve. Eso de todas maneras, si va a creer, como Dios es soberano, si va a creer, pues va a creer. Y algunos van más allá y dicen: a mí nadie me predicó, yo conocí al Señor solo. Entonces pues que lo conozcan solo. De malas como un chucho. No, ¿qué está diciendo la Biblia aquí? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Ahora, dice el dicho popular que las excepciones confirman las ¿qué? La excepción confirma la regla, ¿sí? Pudiera ser que alguien conozca al Señor sin que tú le prediques, pero ¿qué te está diciendo el Señor? No van a creer si no han oído de Jesús, y no han oído de Jesús porque tú y yo les tenemos que predicar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Predicar a aquellos que no conocen a Jesús acerca de que Él es real y de que Él es Dios. Ahora dice: ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy te estoy diciendo: ve. El Señor ya te dijo: ve y predica el Evangelio. Y hoy te digo yo, como pastor: ve y predica el Evangelio. Te estoy enviando a predicar. Ahora alguien dirá: pastor, no sé cómo decir, no sé qué hacer, no sé qué palabras usar. La Biblia dice que el Señor te dará las palabras en el mismo momento. ¿Cuántos han tenido alguna vez la experiencia de hablarle a alguien de Dios algo y se han sorprendido de cómo han salido palabras de su boca que no esperaban? ¿Alguno ha tenido esa experiencia aquí?
Gloria a Dios, así funciona, porque Dios te dará las palabras, porque lo que está en el corazón de Dios es que ninguno se pierda. Pero seamos diligentes y aprendamos la Escritura y conozcamos aspectos que tienen que ver con la evangelización para compartir a otros de Cristo. ¿Dios tuvo de ti misericordia? ¿De quién ha tenido Dios misericordia aquí? Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque has tenido de mí misericordia. Gracias por tu misericordia, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Yo quiero también tener misericordia de los que no te conocen. Ahora quiero preguntarte, ¿alguno de los que está aquí recibió el mensaje de salvación por boca de otra persona? Levántame su mano si alguien te predicó de Cristo alguna vez, te habló de Jesús, te llevó al conocimiento de la verdad. La mayoría, ¿verdad? De pronto algunos también, pero no levantaron la mano. Así que lo normal y común es lo que la Biblia dice, que tú tienes que predicar. Así como alguien te predicó de Cristo, tú debes predicar de Cristo. No rehuses hablarle a otros de Jesús. ¿Cuántos quieren recibir la misericordia de Dios? ¿Sabes cómo tomas la misericordia? Siendo misericordioso. En otra porción y en otra versión, más adelante en Romanos dice que no tendremos salvación si no proclamamos salvación. Te lo vuelvo a decir. No tendremos salvación si no proclamamos salvación. En una versión, en Romanos más adelante, te lo voy a buscar. Y habla acerca de que la misericordia viene porque Dios ha tenido de ti misericordia. Pero, ¿qué dice Mateo 5:7? Bienaventurados los, ¿qué? Misericordiosos. ¿Qué va a pasar con los misericordiosos? ¿Van a alcanzar qué? Misericordia. Si leemos todo el contexto bíblico, ¿qué significa esto? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he llamado a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿De quiénes está hablando Dios? De los que no conocen al Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú operes en misericordia. ¿Qué pasa si no tienes misericordia? No vas a recibir misericordia de Dios, porque los que tienen misericordia alcanzarán misericordia. ¿Me estoy explicando? Así que hay una versión que hace expresan unas palabras, no es la versión Reina Valera, que da a entender con claridad: si tú no tienes misericordia con los perdidos, Dios no tendrá de ti misericordia. Damos de gracia. Cuando no lo hacemos, estamos desechando esa gracia. Debemos dar la gracia. Dios nos lo dio para que lo diéramos. Así que parte de lo que evidencia el hecho de que tú seas un hijo de Dios es que comparte las buenas nuevas de salvación con otros. Tal vez no nos han enseñado, tal vez no hemos crecido en esa manera de vivir la vida cristiana, pero es tiempo de que cambiemos nuestra manera de pensar y nos sintonicemos con la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes se pierden? Los que no son salvos. ¿Y quiénes no son salvos? Los que no nacieron de nuevo, ¿cierto? ¿Y cómo nacemos de nuevo? Si alguien que nos predica el evangelio. ¿En manos de quién está la salvación? Que viene de Dios. ¿En manos de quién? En tus manos y en mis manos está la salvación. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres seguir recibiendo la misericordia de Dios? Usemos misericordia para compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Me explico? Así es. Correcto. Te sepaste un poquito de otro tema, pero exactamente es eso, porque estamos hablando de la misericordia. Juicio sin misericordia será hecho al que no tiene misericordia. Así que si no la tenemos, claro. Ahora, si no estamos caminando en la misericordia de Dios, necesitamos revisarnos. No estamos hablando que el Señor nos va a sacar de su plan perfecto y eterno de salvación. Estamos hablando de que si hemos nacido de nuevo, tenemos que dar espacio a aquello que Dios quiere que tengamos. Es necesario predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, a veces yo lo mencionaba esta mañana y varios se miraron entre sí y se reían. A veces llegamos a la iglesia y decimos: pero ¿dónde están? ¿Pero por qué no crecemos? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué hay poquita gente? La respuesta está aquí. La respuesta la tienes tú. Tú y yo tenemos que predicar. Pero si tú vienes a la iglesia pensando en la estamos pasando bueno, la estamos pasando bueno, pues sí, bueno, ¿me estoy explicando?
Gracias a Dios por la comunión, gracias a Dios porque venimos y tenemos un espacio en donde compartimos, en donde podemos recibir, en donde podemos expresar adoración a Dios, en donde podemos participar de la cena, en donde podemos traer lo que es de Dios. Pero la clave para que realmente el propósito de Dios se cumpla en la iglesia de Cristo, en una iglesia local, es la predicación del evangelio, porque el Señor ha dicho: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Es la razón de ser de la iglesia de Cristo. Así que la razón de ser de que tú seas creyente es recibir las bendiciones de Dios, nacer de nuevo. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su gracia, pero para ser un discípulo de Cristo, predicando las buenas nuevas y discipulando a otros, dando de gracia, como decía ahora Luz, como hemos recibido de gracia. Así que yo quiero animarte a que inclines tu rostro en tu lugar y que pienses en alguna persona, por lo menos en 2 personas que están cerca de ti, de las que tú conoces que no conocen a Dios. Hay personas que están a tu alrededor: tu vecino, tu compañero de trabajo, la persona con la que te encuentras con frecuencia en el paradero. Hay tanta gente que está a tu alrededor que no conoce a Dios. Y tú hoy debes recordar que aquel que muere sin Cristo va eternamente a estar separado de Dios, va a estar en el lago de fuego. Dice la Escritura: donde el gusano nunca muere, el fuego no se apaga y el gusano nunca muere. El destino eterno de aquel que no conoce a Dios es la perdición eterna, pero el destino eterno de aquel que invocó el nombre del Señor porque tú le predicaste el evangelio y él aceptó la obra de Cristo en la cruz, es salvación y vida eterna, como tú la tienes por la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor ponga por lo menos 2 nombres, 2 rostros de personas que tú conoces que no conocen a Dios. Y dile: Señor, en mí no está. Si tú reconoces que no tienes misericordia por los perdidos, dile: en mí no está, Señor, en mi naturaleza no está, pero en ti sí, porque tú eres por naturaleza misericordioso. Y dile al Señor: entonces quiero morir a mi carne en eso, a mis deseos en eso, y quiero permitir que seas tú creciendo en mí, que tu Espíritu Santo me lleve a entender la necesidad de predicar el evangelio a aquellas personas que no te conocen. Y dile al Señor en tu corazón: dame esa misericordia. Si puedes levantar tus manos como en actitud de recibir, dile: dame tu misericordia, necesito tu misericordia, quiero crecer en misericordia, Dios. Dile: perdóname todas las veces que he sido indolente, todas las veces que he sido indiferente, todas las veces en que he pasado de largo cuando veo a alguien que seguramente está en necesidad de que te necesita. Perdóname, Señor, todas las veces en que he dejado de decir una palabra de salvación a aquel que sé que no te conoce. No permitas, Dios, que esas personas partan antes de que yo les pueda predicar, porque, Señor, solamente tú conoces el fin de nuestros días. Dile al Señor: dame tu misericordia, lléname de tu Espíritu en esta hora y dame tu misericordia. Dile: gracias porque tú eres misericordioso, porque ahora mismo, Señor, me estás perdonando porque ayer pequé y tu misericordia opera en mi vida. Pero esa misma misericordia que tú has tenido de mí la quiero para los que no te conocen. Dile: Señor, oro por estas personas que están en mi mente ahora y te pido, bendito Dios, que tú hagas citas divinas, que yo pueda tener el momento apropiado y las palabras correctas por tu Espíritu Santo para decirle acerca de tu amor, acerca de tu perdón, acerca de tu salvación, acerca de que solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y yo sé, Señor, que tú darás las palabras que yo debo decir y tú me respaldarás. Tu palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y yo sé que habrá señales que seguirán
a aquellos que creerán por la predicación de la palabra de Dios en mi boca. Dile al Señor: respáldame con señales, respáldame, Señor, con sanidad, respáldame, Señor, trayendo bendición poderosa, respáldame, Señor, tocando el corazón de aquellas personas de una manera sobrenatural cuando yo les hable tu palabra. Dile al Señor: dame la gracia. Dile al Señor: dame denuedo. Dile al Señor: dame valor, dame valentía para levantar mi voz, dame valor para abrir mi boca y decirles acerca de tu amor. Y prepárame, Señor, porque sé que no todos procederán al arrepentimiento, pero que tú quieres que ninguno se pierda. Pero guíame, Señor, a aquellos que están listos también para recibir el mensaje, que de la misma manera en que tú has tenido de mí misericordia y la sigues teniendo, yo pueda tener misericordia de aquellos que no saben de ti, que no han oído del verdadero Dios, que como hablábamos hoy está en tu palabra y decía Job: de oídas te había oído, pero que ellos puedan decir: mas ahora mis ojos te ven. De la misma manera en que yo pensaba que te conocía, pero solo tenía una imagen de ti, pero cuando nací de nuevo te conocí, que de esa misma manera ellos puedan entender y puedan conocerte. Si tú eres aquel que con alguna frecuencia predica el Evangelio, dile: Señor, gracias, pero quiero ver más, quiero tener más fruto. Y dile al Señor: hoy te pido por todas aquellas personas que en algún momento de mi vida les he predicado tu palabra. Dile al Señor: hoy las quiero bendecir. Hoy quiero declarar sobre sus vidas que la salvación viene y que van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y dile al Señor: si algunos de ellos tú quieres restaurar una relación que está distante o que hace tiempo no nos vemos, yo te pido, bendito Dios, que me des la gracia para discipular, porque tu palabra dice que debo predicar, pero debo hacer discípulos. Mas si las personas están creciendo, bendícelas allí. Dile: Señor, gracias, porque tú me diste el privilegio de predicar el Evangelio y hay fruto. Y aquellos discípulos que tú me diste hoy crecen para tu gloria y se multiplican en otros. Mas si eso no ha sucedido todavía en tu vida, dile: Señor, yo anhelo experimentar la bendición de predicar tu palabra, de compartir las buenas nuevas de salvación, de que aquel que no te conoce se convierta y comience a crecer, se añada a la iglesia y comience a ser discipulado, y asimismo también tenga fruto y se cumpla lo que dice tu palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que yo me pueda multiplicar, Dios. Y dile al Señor: límpiame y purifícame. Hoy reconozco que tengo restos de pecado en mi vida y están allí, pero gracias, Señor, porque tú me ayudas y tú me limpias. Gracias, bendito Dios. Dile al Señor: quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Levanta tu alma, tu corazón, tus manos a Dios. Dile: en mi debilidad te busco, en mi debilidad te busco, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y ten presente el rostro y los nombres de aquellas personas. Yo te hago en esta mañana el desafío para que tú le creas a Dios y para que veas que sí es posible tener el valor para predicar el Evangelio, y para que experimentes el hecho de que hablar las buenas nuevas de salvación produce gran gozo, el mismo gozo que tenían los discípulos del Señor al ir por las aldeas. Y dile: Señor, quiero que tú digas de mí que mis pies son hermosos, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Quiero ser conocido en el cielo, porque sea la puerta a través de la cual muchos puedan conocerte, sabiendo que tú eres la puerta con mayúscula a través de la cual entramos. Pero que yo sea, Señor, como esa pequeña puerta, que sea luz, como dice tu palabra, que sea sal y que predique con autoridad el mensaje de salvación para que muchos se arrepientan y crean.
Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. La misericordia por los inconversos está por encima de cualquier acto religioso. Dios te salvó por su misericordia cuando no le conocías. Debes entonces tener misericordia por los que no le conocen y compartir las buenas nuevas de salvación. Oramos, Señor, en esta tarde, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que la palabra del Señor pueda obrar en nuestras vidas y que podamos seguir creciendo. Yo te quiero decir esto: Dios te bendice a pesar de ti mismo. Dile a tu vecino: Dios te bendice a pesar de ti mismo. Dímelo a mí. Amén. Yo le digo a su vecino y no me dicen a mí, dígame a mí también. Bien, ok. Quiero recordarles que nuestro centro de crecimiento arrancó ya el miércoles, fue la primera reunión, digamos, de inicio. Y quiero decirte esto: es un espacio provisto por Dios para gran bendición. Ha habido gran bendición en el pasado en el centro de formación, ha cambiado un poco el formato, pues por el tema que tiene que ver con los maestros. Yo voy a estar enfrente, pero también tengo en mi corazón que podamos, a través del centro de crecimiento, conocer qué somos bíblicamente hablando y cómo vamos a crecer espiritualmente como hijos de Dios y como discípulos del Señor. Vamos a ver cosas extraordinarias, pero aparte de eso, vas a estudiar la Escritura. Vamos a tener un estudio sistemático, panorámico de las Sagradas Escrituras. Este año vamos a estar aprendiendo los 5 primeros libros. Pues aprendiendo es un decir, estudiando, ¿no? Pues nadie los... Bueno, de pronto alguien lo pueda saber de memoria, pero quiero decir, vamos a estudiar una panorámica bien especial. Así que nos estamos enfocando en el estudio sistemático. Siempre en el centro de formación hemos estado enseñando las Sagradas Escrituras, pero esta vez vamos a tener un énfasis mayor y no va a ser tanto el tema como lo habíamos concebido de formación, sino es crecimiento. Así que no puedes dejar de venir. Yo te animo. Quiero decirle a algunos hermanos que llevan bastante tiempo en el ministerio que somos responsables como hermanos mayores de dar ejemplo. Cuando tú dices esto es importante, entonces aquellos que son más pequeños en la fe dicen esto también es importante. La Biblia nos dice y nos ordena a los ministros en este lugar que debemos preparar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y eso es lo que vamos a hacer en el centro de crecimiento. El culto no es suficiente, los grupos pequeños no son suficientes. Si no formas parte de un grupo pequeño, involúcrate, porque el propósito del grupo pequeño es que muchos se añadan, pero también tengas un espacio de comunión que no podemos tener todo el tiempo el domingo. Pero el centro de crecimiento es un espacio en donde yo como pastor y el equipo que me rodea de pastores tengamos el cumplimiento de la responsabilidad que Dios dijo de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y ese es el enfoque fundamental que tendremos en el centro de formación, el centro de crecimiento. Así que por favor, ayúdennos a cumplir el propósito de Dios. Amén. Ayúdennos a obedecer las Sagradas Escrituras y hacer lo que es correcto, porque Dios demanda de ti también y te ofrece bendición por obedecerle y cumplir sus planes y sus propósitos. Por otro lado, no te olvides de predicar el Evangelio. 2015, el año de la gracia y la predicación del Evangelio. Hoy hemos expuesto cómo la misericordia de Dios se muestra para aquellos que no conocen a Dios. Así que vamos a salir de este lugar seguros de que Dios va a poner personas de la manera en que no te imaginas, aún inclusive gente que tú no conoces, para hablarle las buenas nuevas de salvación. Y vamos a ver cómo paso a paso personas vienen y se añaden. Es la manera, es predicando el Evangelio. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Así que yo anhelo en mi corazón que tú ya nunca más vuelvas a decir, ¿por qué será que no crecemos? Porque tú ya tienes la respuesta. Aló. Y la responsabilidad para que eso suceda está en ti y está en mí. Entonces tú puedes decir, si la Iglesia Cristiana Testimonio de las Naciones va a crecer en número, el responsable va a ser yo. Yo. O sea, tú. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a levantar la mano. Levanta tu mano derecha.
Si Testimonio de las Naciones va a crecer, dilo, si Testimonio de las Naciones va a crecer, el responsable, dilo, voy a ser yo. Ya es así. Va a decir, el responsable va a ser usted, pastor. Entonces, como la escritura que dice, he aquí, dice el profeta, he aquí, envíame a mí. Algunos dicen, he aquí, Señor, heme aquí, envíalo a él. No, heme aquí, envíame a mí. Amén. Yo te quiero decir, si tú tienes una persona que no conoce a Dios y de pronto dices, no sé cómo abordarlo, no sé cómo hablarle, llámame y hacemos una cita. Con gusto yo voy y le predico el evangelio. ¿Aló? Que ni siquiera la excusa sea no sé qué decir. Alguien me escribió y me encantó lo que me dijo. Me encantó no, porque el encantamiento no es de Dios. Me gustó mucho lo que me dijo. Eso. Me gustó muchísimo porque me dijo, pastor, tengo tanta gente que conozco que quiero compartirles, sino que a veces no sé cómo decirles. Yo le dije, listo. Entonces, haz una cita, como tú veas que es más fácil, y vamos y les predicamos el evangelio. Así que cuentan conmigo. No hablo por las pastoras porque ellas lo dirán en su momento, pero cuentan conmigo. Yo espero que cuenten también con ellas. Pero con cualquier miembro de la congregación que diga, yo he aprendido a predicar el evangelio. Pero lo que te quiero decir es, lánzate, porque Dios va a poner las palabras que tú tienes que decir a aquel que no le conoce para que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Así que vamos a orar, vamos a terminar en esta mañana. Si quieres puedes estar en pie para que honremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Hoy entendemos que tú has tenido misericordia, que tú nos salvaste no por nuestras obras justas, sino por esa misericordia hermosa. Que así, de la misma manera en que has tenido y todavía tienes misericordia de nosotros para salvación y para que nos mantengamos viviendo como te agrada en medio de nuestra debilidad, así mismo, Dios, te pedimos que tú nos permitas crecer en misericordia. Y dile al Señor, en el nombre de Jesús voy seguro de que tú vas conmigo y que tú me guardas y que tú pondrás las personas para que les hable de ti. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve en la paz del Señor y ve y lleva mucho fruto y que tu fruto permanezca en Cristo Jesús. Amén.